Usted, señor, señora, que a veces padece con el recibo de luz. Un decreto supremo del año 2017, el Ministerio de Energía y Minas, le permitía a las empresas generadoras de electricidad declarar que sus costos de gas para la generación eran cercanos o iguales a cero. Eso fue, o sea, eran costos no auditados. Permitía declarar costos no auditados. Las generadoras hicieron efectivamente esto. Y le vendieron, entre comillas, a un grupo de grandes empresas esta energía subvaluada. Pero esta subvaluación la pagaba usted, yo, nosotros, en nuestros recibos, ¿no?, durante estos 3 años. La Corte Suprema ha definido que esto no va más. Este decreto supremo deja pues de existir, de funcionar, y se corrige, suponemos, esperamos, esta distorsión del mercado por la cual se habrían pagado decenas de millones de dólares. Son 72 millones de dólares anuales. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares que han pagado millones de hogares peruanos mientras ha regido este decreto supremo. Para entender mejor la situación vamos a conversar con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía. No sé si lo he explicado más o menos bien, señor Gamio, pero me parece que por ahí va el tema. Lo que no llego a entender es cómo las generadoras podían vender entonces esta energía subvaluada a un grupo de empresas y al mismo tiempo cobrarle a millones de hogares esa, valga la redundancia, subvaluación. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, con todo gusto. Lo que pasa es que hace aproximadamente 5 años empezó esta práctica que no es evidentemente una buena práctica de libre competencia. El hecho de que un grupo de generadoras, al no declarar costos reales, tienen una mayor oportunidad de despacho, aunque en realidad su eficiencia no corresponde a esa mayor participación. Entonces, se afectan importantes compañías como Electroperú, que su base es hidroelectricidad, y como los contratos están yendo por otro lado, no le queda más que vender su energía disponible en el mercado de spot. Y va al mercado de spot y le compran a $8, y esa misma energía, estas empresas que no declaran costos reales, le compran a $8 lo que produce Electroperú y lo vende a un centro comercial a 25. Pero el costo en verdad está muy por encima. Entonces, ¿quién cubre la diferencia? Los usuarios de a pie. Más de 7 millones de familias peruanas cubren la diferencia. Es decir, hay un quiebre, hay una distorsión de la libre competencia que genera un despropósito. Y ese despropósito se resume en que una familia peruana de clase media paga 35% más por la electricidad que una familia chilena, o en el caso de una familia colombiana estamos pagando más del 40% más caro. Y en muchos casos lo hemos sentido con estos recibos que han venido en medio de la pandemia. Ahora, la Corte establece si esta práctica pudo tener algún tipo de mala intención, de dolo. No, el tema se centra en que hay una regulación que permite hacerlo. Es una regulación que anacrónicamente sigue vigente, que correspondía al año 2000, cuando había urgencia de promover el gas, porque era un recurso que el Perú no había aprovechado desde 1986. Entonces se dictó este incentivo, que corresponde a una época y no corresponde a lo que vivimos desde el 2015. Entonces el poder regulador del Estado aquí ha brillado por su ausencia, porque estas son distorsiones que se pueden evitar y corregir si es que no se han previsto. Pero que pasen 5 años y el problema lleve ya no a 72 millones de dólares, ahora estamos en 100 millones de dólares, dependiendo del año, que transfiere, que paga el usuario digamos de a pie, más de 7 millones de familias, estamos pagando la diferencia de la ventaja que se llevan 2.500 grandes consumidores. Claro. Está bien que haya precios menores y competitivos, pero que sea por una libre competencia y no porque estamos haciendo que los más pobres del Perú paguen la cuenta. Eso no es razonable
en ninguna parte del mundo donde hay una economía sana, una economía social de mercado. Es efectivamente un cortocircuito. Y lo que usted señala es muy cierto. Muchas veces lo que es pensado como incentivo en un momento se convierte en distorsión, ¿no? Cuando ya este incentivo no tiene razón de ser, ¿no? Y eso podríamos poner muchos ejemplos. Pero usted señala en este caso la responsabilidad del sector regulador. Eso es muy importante. Sí, porque esta es una distorsión que incluso cuando leemos el decreto supremo del año 2017, en un considerando reconoce que hay este problema. O sea, el Estado es consciente que hay este problema, pero lamentablemente los cambios constantes, Claro. el Ministerio de Energía y Minas que yo conocí cuando comencé practicando hace muchos años, al Ministerio de hoy ha perdido muchos técnicos. Parece que tenemos problemas con la señal y efectivamente Ocinermin pues está en un proceso de reestructuración. Cabría también preguntarle pues a las nuevas autoridades ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Le decía, señor Gamio, que efectivamente Ocinermin está en un proceso de reestructuración. Se ha reconocido aparentemente las deficiencias que usted señala de los últimos años. Sí, pero esa reorganización no camina hasta el día de hoy, por si acaso. Cuéntenos, por favor. En pocas palabras, en este momento no conocemos el alcance de esa reorganización. Todavía hay inseguridad, lamentablemente, en el manejo de sustancias peligrosas como el propano-butano. Yo creo que falta tomar cuerpo en esta reorganización y que se vuelva un control severo y estricto. Es cierto que ha habido operativos, pero todavía hay mucho por cambiar, mucho por mejorar. Precisamente se declaró esto a partir de una tragedia que fue lamentada. Para terminar, ¿cómo aterriza este fallo de la Suprema? ¿En qué momento los usuarios van a poder sentir la diferencia en sus recibos de luz? El Poder Ejecutivo tiene el mandato ya de una sentencia de la Corte Suprema y creo que la acumulación de problemas con la pandemia, el cuadro es mucho más complicado. Creo que es urgente dictar una norma que permita dos cosas. Permita la libre competencia y también se solucione otro cuello de botella, que es que no se permite que, por ejemplo, la energía solar atienda a los grandes proyectos, porque hay una restricción de una norma administrativa y hoy la energía solar puede llegar a costar la mitad de lo que cuesta generar electricidad con gas. Es decir, podemos gradualmente abaratar la tarifa eléctrica de los peruanos y aprovechar los recursos renovables. Somos el país en América Latina que menos aprovecha esta oportunidad teniendo recursos tan amplios. Falta una toma de decisión y avanzar en torno a estas herramientas que nos concede la naturaleza y que nos evitan contaminación y nos evitan tener que importar casi 4.000 millones de dólares de derivados del petróleo todos los años. El presidente Vizcarra acaba de hacer importantes anuncios, se supone, con respecto al cambio de matriz energética. ¿Cómo acelerar esto? Me parece muy importante. Él habló de fijar metas, habló de superar el 10%, ahora estamos en menos del 5%. Fijando metas, tomando decisiones, acabamos con estos cuellos de botella, con estas distorsiones y la gente va a percibir en el bolsillo que hay un ahorro y también un crecimiento sostenible para el país. Gracias, Pedro Gamio, por acompañarnos esta noche y ojo que ahí tenemos un tema más para una campaña del 2021 que ojalá pues nos lleve a un mejor norte. Vamos a